Hola personas de la internet, como este es mes patrio y no he subido video desde hace rato, decidí compartir con ustedes una receta que tiene un lugar muy especial en mi corazón. Los tacos al pastor. Para esta receta van a necesitar una cebolla, 3 gajos de ajo o unos cuantos más si le quieren entrar duro al sabor. Un buen de especias porque esta receta tiene un buen de especias. Pimiento, comino, orégano y casi se me olvidaba, pero también clavos de olor molido. Una taza de jugo de naranja, vinagre, 3 chiles guajillos secos y el ingrediente corazón y principal de esta receta, el achiote. Y una pizca de sal también. Estos son los ingredientes que formarán los deliciosos tacos al pastor. Empecemos por los ajos. Primero tienes que pelarlos todos, cortarlos finos porque a nadie le gusta encontrarse trozos grandes de ajo, aunque pues está muy rico, a quien no le gusta el ajo, le dan un chingo de sabor y pues está rico echarle ajo a las cosas. Luego vamos a dejar remojando los chiles guajillos en agua caliente. Esto para que se empiecen a poner suavecitos y luego los podamos cortar. En lo mientras vamos a empezar a sacarle el jugo a nuestras naranjas. Algunas recetas alternativas también te dejan utilizar jugo de piña. Yo creo que el jugo de piña también estaría muy rico porque le donaría un sabor todavía un poco más acidoso a los taquitos. Pero pues yo ya tenía naranjas, así que no iba a ir a comprar una piña entera solo por medio vaso de jugo. Luego prepararemos las especias. De todas lleva una cucharadita de orégano, una cucharadita de comino y una cucharadita de pimiento molido. Vamos a sacar un poquito de achiote. La verdad es que no sé cuánto achiote, yo pues le saqué un cubito para que le diera sabor y sazón. Un cuarto de copa de vinagre. Y en lo que habíamos preparado todos esos ingredientes, los chiles ya deben estar un poco más suaves. Así que vamos a abrirlos y a quitarle todas las semillas que tienen adentro. Aunque le puedes dejar un poco de semillas si quieres que tenga un poquito más de picor. Bueno, ya está. No importa cómo los cortes, ya que luego los vamos a licuar todos juntos. Vamos a poner a calentar un poco de aceite en una cacerola para empezar a cocinar nuestro ajo. Vamos a cocinar el ajo un par de minutos hasta que se dore y luego poco a poco vamos a ir agregando todas las especias. Vamos a seguir mezclando que el ajo agarre el sabor de las especias sin dejarlo que se queme. Y luego le vamos a agregar el chile guajillo para que ese también se cocine un poco y agarre también el sabor de las especias. Cuando empiece a oler bien rico, le vamos a echar el jugo de naranja, vinagre y achiote. Lo vamos a dejar sobre el fuego un par de minutos más a que agarre bien el sabor. Cuando ya esté listo, vamos a pasar todo esto a licuar. Como yo no tengo licuadora, pues lo voy a pasar a un vasito y lo voy a licuar con este palo licuador que tengo, que no tengo ni la menor idea de cómo se llame, pero bueno, no es una licuadora, pero hace el mismo resultado y el mismo trabajo. Le vamos a ir agregando sal al gusto hasta que quede como nos gusta. En fin, vamos a sacar la carne para marinar. Como yo no como animalito muerto, pues tengo esta carne falsa, esta carne
vegetariana, que simplemente tiene el label de pieces, o sea, ni siquiera dice que sea sabor puerco o pollo, pero pues yo espero que sea lo más parecido a carne de puerco. Vamos a echarle esta salsa al pastor que hicimos a la carne y mezclarlo muy bien hasta que agarre el sabor rojo típico del taco al pastor que todos conocemos. Luego lo vamos a cubrir y lo vamos a meter al refri y dejarlo marinar por toda una noche. Al día siguiente la carne ya habrá agarrado el sabor de la salsa y estará lista para cocinar. Así que echamos un poquito más de aceite a la cacerola y llevemos nuestra carne o carne falsa a cocinar. Ahí le vamos echando el ojo a que se dore, a que no se queme, a que quede bien rico. En lo que se termina de preparar la carne, vamos a tener listas nuestras guarniciones, que van a ser cebolla, cilantro y piña. Calentamos unas ricas tortillas y ahora sí que pues las que ustedes prefieran, si de harina o de maíz. Yo escogí de harina. Vamos armando los taquitos con la carne y guarniciones. También le pueden echar salsa, ahora sí que eso es opcional. Yo le eché tantito de salsa verde para que pique todavía más en el alma. Y también le puse un chingo de piña, porque creo yo el chiste de estos tacos es precisamente esa combinación de picante con dulce que lo hace tan especial, y un poquito más de limón. Alguien quiere engañar. Un chingo de limón. Y ¡papam! Aquí los tienen, personas de la internet, unos ricos, jugosos y sabrosos tacos al pastor estilo mexa. Y aquí estoy yo tragándome esos ricos taquitos y echándole un poquito más de limón. ¿Por qué no? Gracias por acompañarme en este video de comida típica mexicana y hasta la próxima. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando.